inclusive que teníamos patologías que van a englobar a la inmunidad innata y patologías que van a englobar a la inmunidad adaptativa. Entonces, repasar nada más un poquitito, o repasar lo que vamos a encontrar en las inmunodeficiencias adaptativas, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas inmunodeficiencias en la inmunidad adaptativa? Teníamos en la inmunidad humoral, hablamos de la hipogamaglobulinemia y hablamos de la agamaglobulinemia, ¿sí? Y también les pedí que puedan leer algunas deficiencias selectivas de IgA, de IgG, de IgM. O sea, inmunodeficiencias de anticuerpos, o sea, vimos que los linfocitos B no tienen la capacidad de producir anticuerpos y entonces tenemos más predisposición a tener infecciones del tipo de bacterias encapsuladas, como son el Staphylococcus aureus, como pueden ser el Streptococcus pneumoniae. Podríamos llegar a tener inclusive algunos virus como la Haemophilus influenzae. Estos son gérmenes que nos van a afectar en nuestra inmunidad adaptativa, humoral sobre todo cuando tenemos deficiencia de linfocitos B. Tenemos deficiencia de linfocitos B, entonces vamos a tener deficiencia o supresión de anticuerpos. A diferencia de lo que vamos a ver hoy, que van a ser inmunodeficiencias por linfocitos T. O sea, vamos a presentarnos en este caso con una patología que ya no tiene capacidad, o sea, esas células no tienen capacidad para eliminar a los gérmenes que se están presentando. O sea, tenemos linfocitos T inmaduros o generalmente linfocitos T que no llegan a formarse o no llegan, digamos, a su complemento normal. También hablamos en la clase pasada que tanto inmunidad innata, como lo que ustedes están viendo aquí, inmunidad innata e inmunidad adaptativa, están comunicados o están interrelacionados. No es que una rama va por un lado y otra rama va por el otro. No, son en realidad un sistema integrado o es una red integrada en donde básicamente cuando se toca a un componente de la inmunidad se van creando escalas como para poder que el organismo se pueda obviamente defender de la mejor manera. Bien, pero llegamos al punto o al último punto, al último trastorno donde nuestro organismo no tiene esa capacidad celular de poder defenderse frente a los microorganismos. Tenemos una inmunodeficiencia celular en este caso, ¿sí? Célula por célula ya no puede intentar suprimir la actividad de esos microorganismos, ¿sí? Estas quizás son las células más importantes de nuestro sistema inmunitario, los linfocitos T o las células T. Repasemos otra vez un poquito cuáles son, voy a ir más rápido porque esto ya lo vimos, algunos de los componentes de ese sistema inmunitario. Hablamos que tenemos linfocitos T helper CD4 y linfocitos T citotóxicos o los CD8. Son los dos más importantes y son los que inclusive nosotros vamos a poder hacer un dosaje de esos CD4, CD8. Recuerdan también la clase pasada que tanto CD4 y CD8 están implicados en el sistema de defensa de nuestro organismo, pero son los que más necesitan estar con buena, digamos, predisposición para poder eliminar a nuestros organismos invasores. En este caso, cuando tenemos inmunodeficiencia de linfocitos T, nos vamos a presentar con bacterias, a diferencia de la inmunodeficiencia por células B,
vamos a tener bacterias intracelulares que nos puedan afectar, ¿sí? Entonces, en inmunodeficiencia celular podemos tener infecciones por hongos, por virus, por protozoos y bacterias intracelulares. Acá hay una diferencia importante que ya lo vieron en las diapositivas, que son microorganismos generalmente oportunistas o son microorganismos o patógenos que puedan afectarnos de forma oportunista en nuestro conjunto. Entonces, vamos a tener o vamos a presentarnos con infecciones oportunistas a repetición en las inmunodeficiencias por células T. Fíjense también que esas células T van a controlar la proliferación de células malignas y van a coordinar la respuesta inmunitaria de forma global. Yo les di un ejemplo que a tener inmunodeficiencia por células T, podemos llegar a tener una infección, ¿sí?, por un virus, y que esa infección se pueda trastornar inclusive en un cáncer, ¿sí? O se pueda trastornar a que lleve en una patología con células neoplásicas, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo Doctor, que nos puedas dar. Sí, te escucho. entonces los linfocitos B actúan más extracelular y los linfocitos T sería más intracelular. Perfecto, ese es el ejemplo como para poder académicamente poder diferenciar lo que es uno del otro. ¿Por qué, Douglas, creo que es el que me hace la pregunta? Gabriel, Eh, sí, el tema es que en los linfocitos B, ¿sí?, no es que la célula, ¿sí?, o el linfocito en sí vaya a atacar a la bacteria o al germen. No, no es así. Este linfocito B lo que hace es producir anticuerpos, ¿sí? ¿Se recuerdan que yo le di el ejemplo? Se producen anticuerpos que van obviamente a la membrana de esa bacteria extracelular, van a la membrana de esa bacteria a intentar romper esa membrana extracelular, ¿sí? O sea, el linfocito B lo que generalmente hace es producción de químicos, si lo quieren de alguna manera, para intentar eliminar, vamos a decir, a esa bacteria que está afectando. A diferencia de el linfocito T, donde la misma célula viene o a englobar a esta bacteria e intentar célula por célula eliminar la bacteria. O sea, muchas veces sucede este ejemplo que a mayor medida de bacterias, mayor cantidad de linfocitos que puedan intentar eliminar. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un trastorno en donde los linfocitos no tienen la capacidad de eliminar porque son insuficientes o porque ese linfocito, ¿sí?, en su núcleo o el linfocito en su membrana tiene algún trastorno, entonces esa bacteria, ese germen, digamos, supera a ese linfocito. Esto es muy interesante. ¿Por qué? El ejemplo del VIH, o el ejemplo podemos dar otra vez del COVID, ¿sí? Que utiliza casi un mecanismo muy similar a lo que es el VIH, porque usa también la transcriptasa y compañía. Se ve afectado el núcleo de ese linfocito T. Como se ve afectado el núcleo de ese linfocito T, ya no tiene, digamos, la misma capacidad de replicarse, ¿sí? O ya no tiene la misma capacidad de eliminar a ese germen agresor. Entonces, esa bacteria aprovecha para reproducirse en mayor cantidad. Pero de vuelta a la pregunta que me volviste a hacer. Linfocitos B, bacterias extracelulares o encapsuladas, linfocitos T, bacterias intracelulares, ¿sí?, o que tengan, digamos, un núcleo, digamos, distinto. Por eso, por ese mismo y que me dio hincapié a la respuesta, los gérmenes
que van a afectar a las inmunodeficiencias de células T, le llamamos que son gérmenes oportunistas. Lo que ven aquí, infecciones virales, hongos o algunos de los gérmenes oportunistas que podemos llegar a ver en los primeros meses de vida. Esto es muy importante, que los trastornos de las inmunodeficiencias por células T son mucho más graves, son mucho más agresivas, ¿sí? ¿Por qué? Primeramente porque es nuestra última línea defensiva. Si ya está superada esa última línea defensiva, entonces podemos estar afectados en todos los otros niveles, en todas las otras áreas podemos estar afectadas. Y este último punto que también a mí me interesa mucho, que a diferencia de la presencia de anticuerpos que nos podía dar nuestra mamá, como pueden ser IgA a través de leche materna, IgG a través del trasplazo placentario, no va a estar presente en este tipo de inmunodeficiencia. Chicos, pueden parar o pueden preguntar lo que ustedes quieran, porque aquí tenemos tiempo, ¿sí? ¿Quieren preguntarme algo? Profe, Sí. en el caso de VIH, la Muy bien. primera que va a se despedir es el linfocito T, Sí. helper. Sí, el T helper CD4 y por último, después el CD8, ¿sí? Y después el linfocito B. Sí, también el linfocito B. Bien, pero ¿por qué sucede? Como le dije, vamos a tener todo un apartado para poder hablar de VIH. Pero primero, ese linfocito T, ¿sí? Lo que sucede es que el núcleo de ese linfocito B vaya a contagiar, vamos a decir, a los otros linfocitos T, y por ende todos los linfocitos van a empezar, los linfocitos T van a empezar a alterarse, vamos a decirle de alguna manera, ¿sí? Es un contagio de hermanos lo que va a suceder en este caso. O sea, se empiezan a abrazar todos los linfocitos y todos ellos empiezan a tener trastornos, digamos, en su interior. Luego de que todos los linfocitos T ya están, digamos, teniendo en su interior en los códigos para el VIH, los linfocitos B también en una segunda instancia no tienen la misma, digamos, la misma producción, ¿sí? Ya no tienen también la misma maduración y obviamente esas anomalías humorales o esa producción de anticuerpos también ya van a empezar a disminuirse. Sí, obviamente, el que primero va a estar afectado es el linfocito T CD4. Es el primer linfocito, digamos, que va a enclavar al virus del VIH, ¿sí? Pero sí, obviamente, todo nuestro sistema inmunitario va a estar muy afectado. Como les dije, pueden pararme y preguntarme lo que a ustedes les parezca mejor o que les quede alguna duda. Pero fíjense en estos dos recuadros que estamos teniendo aquí. Inmunodeficiencias celular por un déficit de producción de linfocitos T. Puede ser primario o puede ser secundario. Primario le llaman a aquellas todas patologías que sean congénitas, todas las patologías que tengan algún trastorno adentro de sus cromosomas. Primario puede ser, como dice ahí, una aplasia congénita del timo. Ya voy a hablar un poquito de ella. O la producción anormal de células T. O sea, nuestra médula ósea no produce células T como debería, ¿sí? Entonces algo está pasando a nivel medular de ese paciente. O puede ser una patología secundaria, como una enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Yo creo que hablé un poquito sobre esto al decir que algunas infecciones puedan llevar a trastornos neoplásicos, ¿sí? El linfoma de Hodgkin en realidad
se ha visto que hay una relación entre virus de Epstein-Barr y formación de linfoma de Hodgkin. O sea, el virus de Epstein-Barr puede llevar, no siempre, pero puede transformarse en un linfoma. Las infecciones por un virus que ustedes pueden llegar a leer por ahí. Y otra de las más conocidas que ya me preguntaron es el VIH, ¿sí? Donde hay una supresión en la producción y la función de los linfocitos T. ¿Sí? El VIH es el ejemplo más clásico o el ejemplo más conocido por todos, en donde tenemos esos linfocitos T, como ya estuvimos hablando, que no puedan obviamente madurar y no puedan obviamente funcionar de la mejor manera que nosotros queríamos para nuestro sistema inmunitario. Hoy ya ustedes vieron que vamos a hablar sobre el síndrome de DiGeorge. Este síndrome de DiGeorge, les decía que si bien parece una patología muy rara o parece una patología muy poco frecuente, en realidad puede estar presente y que también se pueda obviamente presentar frente a ustedes pacientes de este tipo, ¿sí? Como su nombre ya lo dice, cuando hay aplasia es que tenemos ausencia en la división o ausencia en el crecimiento de ese timo, y por ende, al tener ausencia en la división o ausencia en el crecimiento, nuestro linfocito T no tiene lugar para poder madurar. Ustedes saben que el linfocito T va al timo o desde el timo es donde se liberan para poder, obviamente, llevar a esa producción normal. ¿Qué tenemos en este síndrome de DiGeorge que vamos a ver hoy? Vamos a ver pacientes que tengan déficit o defectos a nivel de los huesos, retraso en el crecimiento. Vamos a tener anomalías cardíacas, renales. Vamos a presentarnos con pacientes que tengan defectos faciales o defectos en la cara. O vamos a ver pacientes que tengan un hipoparatiroidismo. Y doctor, vos me puedes preguntar, doctor Alejandro, ¿por qué esta criancilla, ¿sí? ¿Por qué este niño que está frente a nosotros tiene tantas anomalías que no se puedan explicar en conjunto? En realidad, el paciente, lo que primero va a presentar a nivel embrionario, es que el cromosoma 22, o sea, ustedes lo pueden ver en el libro, a nivel de cromosoma 22, tenemos una delesión, o sea, una ruptura de ese cromosoma que va a llevar que en la etapa de crecimiento fetal, allá por la semana 12 aproximadamente de su crecimiento, algunas líneas germinales, ustedes recuerdan cuando estudiaban en biología que había 3 líneas germinales, el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Bueno, en esta crianza teníamos que una línea mesodérmica, ¿sí?, está afectada. ¿Cómo ese crecimiento que va a dar lugar al crecimiento de la mandíbula, de la lengua, de los músculos de la orofaringe, del timo, de los músculos que van a producir la formación del corazón, van a estar afectados? Yo le dije que el problema era mucho más atrás, era a nivel cromosómico. La crianza crece, pero como tiene un trastorno a nivel cromosómico, ese mesodermo no está creciendo de forma normal. Entonces, ese esbozo que se llama timo, o no se presenta porque no tenga, digamos, un crecimiento normal, entonces nuestra crianza lleva a tener, digamos, anomalías congénitas propiamente. Bien, pero no para ahí. Entonces la crianza no crece de forma normal, no tiene un buen paladar, digamos, como para poder articular palabras. No tiene un timo donde puedan madurar sus linfocitos T.
no tiene un corazón funcionante de buena manera porque el músculo cardíaco no es el adecuado. Y por ende las paratiroides, que ustedes recuerdan que también tenían una relación mesodérmica, no estaba funcionando. Entonces, clínicamente, cuando ustedes vean una crianza de este tipo, ¿cómo se va a presentar? Va a tener deficiencia para poder tragar porque la boca tenía anomalías. Va a tener deficiencias en los niveles de calcio porque la paratiroides no funcionaba de forma normal. Va a tener algún tipo de soplo cardíaco porque el corazón no está funcionando. Y obviamente va a tener retraso en su crecimiento porque esa crianza obviamente no tenía la producción normal de la hormona paratiroidea. ¿Quién me quiere preguntar algo, por favor? Bien, entonces, dijimos, es un defecto embrionario relacionado con la deleción de una región cromosómica, cromosoma 22. Fíjense, aquí dice 1 de cada 4.000 nacidos. No es tan infrecuente, no es tan raro de ver. Nosotros ya tuvimos la, vamos a decir, dicha de poder ver este tipo de crianzas, este tipo de niños, y son muy clásicos. Ustedes ven a esa crianza, le hacen un examen físico y van a ver estos trastornos muy típicos. ¿Qué es lo que la doctora les quería mostrar que se pueda llegar a encontrar en este tipo de niños? ¿Sí? Fíjense esos términos que dicen ahí. Hipertelorismo, ¿sí? Hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Es un aumento en la separación de los ojos, ¿sí? Los ojos generalmente tienen una distancia entre ellos de forma normal, pero el hipertelorismo, porque tiene defectos faciales y tiene defectos en el crecimiento, se separan en mayor medida. El otro término que dice micrognatia. ¿Qué es la micrognatia? Término médico, parece que son medios raros. La micrognatia es una disminución en el crecimiento del maxilar inferior, ¿sí? Ese maxilar inferior, ustedes recuerdan, tenían casi todo el mismo esbozo o tenían todo, digamos, el mismo origen embrionario, pero como no tienen una anomalía en su crecimiento, entonces el maxilar inferior va a estar hendido o va a estar retraído y no va a poder, obviamente, tener un buen cierre de la boca. La boca no se va a poder cerrar de buena manera. Ustedes ven también las orejas o los pabellones auriculares tienen que estar casi siempre a la misma altura entre ojo y nariz. En este caso, los pabellones de la oreja de esta crianza, estamos hablando fenotípicamente cómo se va a presentar, van a estar más bajo de lo normal. Entonces tenemos un niño con paladar hendido, con ojos separados, con pabellones auriculares bajos, va a haber clásicamente una presentación física o una presentación fenotípica que nos va a llamar la atención. Si tenemos esas tres cosas, de ojo, boca y oído, de forma normal, entonces ya podemos ver que esa crianza va a tener trastornos en muchos de los consiguientes o de las siguientes patologías que vamos a ver. El paladar inferior, como ya les dije, va a estar retraído y los músculos de la garganta y los músculos de la nasofaringe van a estar débiles. ¿Qué le va a producir todo esto? ¿Qué les va a producir estas cosas que les estoy comunicando aquí? Que nuestra crianza obviamente no va a poder tragar, que nuestro niño no va a tener un buen desarrollo de su lectocomprensión, inclusive de su poder hablar de buena manera. Va a tener déficit inclusive de la visión, va a tener trastornos en su audición. O sea, que ya una vez que nosotros conocemos por qué fue lo que le sucedió embriológicamente, vamos a poder
entender qué es lo que le está pasando para en su primera infancia de este niño. ¿Qué dice aquí? En la mayoría de los niños afectados por esta patología, vamos a tener déficit palatinos que se asocian con dificultad para alimentar, compromiso del lenguaje y el desarrollo de este niño. ¿Por qué vamos a tener hipocalcemia? Hipocalcemia, disminución del calcio circulante en sangre. Porque teníamos hipoparatiroidismo, ¿se recuerdan? También teníamos que el mismo origen embriológico, tanto en timo, paratiroides, huesos de la cara y músculo cardíaco. Recuerden, vayan a buscar un poquito el libro de embriología y busquen qué origen tenía a nivel cardiológico, a nivel embriológico, todas estas estructuras. Y vamos a ver que la paratohormona, que es la encargada de regular el calcio en sangre, tenía una anomalía. Entonces, vamos a tener que ese calcio que está siendo regulado por esa hormona va a estar disminuido. ¿Qué va a tener también entonces esta crianza? Tetania. ¿Qué es la tetania? ¿Alguien sabe? Son contracciones, ¿sí?, involuntarias de las manos o de los pies, ¿sí?, que van a llevar a que tanto las estructuras de miembros superiores o miembros inferiores estén contraídas o estén acalambradas. Esto puede desarrollarse, como dijimos, en las primeras horas del nacimiento y generalmente es por la ausencia o por un desarrollo anormal de las glándulas paratiroides. Vamos a ver un poquito cómo se presenta esa crianza, ¿sí? Veamos un poco estas imágenes, ¿sí?, que parecen ilustrativas, ¿sí? Fíjense lo que tiene este niño que está aquí. Dijimos hipertelorismo, ¿sí?, aumento en la separación de los ojos. Micrognatia, ¿sí? Fíjense, visto desde perfil, cómo el paladar o el maxilar inferior está retraído o está, digamos, hendido, y obviamente esa crianza no puede tener un buen cierre de la boca. Algo que también vamos a tener en esa crianza, entonces, son infecciones de vías aéreas superiores muy frecuentes, ¿sí? Porque obviamente ese niño va a tener respiraciones bucales muy frecuentes, entonces, para poder obviamente articular sus palabras y todo, entonces va a tener, digamos, que presentarse con infecciones a repetición en la boca. Entonces, aumento en la separación de los ojos, el paladar inferior hendido, el pabellón de la oreja. Fíjense dónde está a nivel de nuestra cara. Está generalmente por debajo del normal cuando tenemos un síndrome de DiGeorge. Sí, aquí está otra vez esta misma crianza. Fíjense la separación de los ojos, ¿sí?, la boca, ¿sí?, con la lengua sacada hacia afuera porque no se puede cerrar, ¿sí? Eso también no crean que es infrecuente, es muy frecuente tener esa micrognatia, ¿sí? Y estas orejas, ¿sí?, que están mostrando a esa criancita con déficit en su formación. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento primario que vamos a tener con esta crianza? O el tratamiento electivo que vamos a tener que hacer es reemplazar ese timo. Parece muy sencillo, pero en realidad hacer una reconstitución o un trasplante de timo no es para nada fácil, porque ustedes están viendo que un tejido como el timo de un niño que tenga que producir normalmente esas células T no se está pudiendo hacer de buena manera. Bien, entonces, este síndrome de DiGeorge, ¿sí?, podemos ver en algunos casos, podemos llegar a tener
niños o crianzas con este tipo de patologías y que obviamente nos van a llamar muchísimo la atención, ¿sí? Sí, se pueden llegar a ver y ustedes tienen que hacer los diagnósticos. ¿Cómo vamos otra vez a pensar en ese diagnóstico? Primero, interrogatorio a los padres o interrogatorio a la familia, el examen físico desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Segundo punto que vamos a tener que hacer, algunos métodos auxiliares de diagnósticos para poder, obviamente, analizar qué es lo que está pasando con esa crianza. Y tercer punto, digamos, buscar el origen embriológico de ese trastorno que nos está presentando con esa crianza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Por ahora vamos bien. Bien, vamos a intentar ver que ya presentamos una de las más frecuentes de patologías inmunodeficiencias primarias, pero ahora vamos a ver otra de las inmunodeficiencias combinadas que podemos llegar a presentar, ¿sí? Combinadas, cuando dice ya, es porque básicamente se presentan tanto trastornos de los linfocitos T como trastornos de los linfocitos T. O sea, vamos a tener las dos cosas. Fíjense, y aquí ya habla de síndrome de inmunodeficiencia combinada, ¿sí? Está diciendo que los trastornos combinados de las células T y B se manifiestan por defectos en las respuestas inmunitarias, tanto humoral y las mediadas por células, ¿sí? Casi otra vez estamos hablando del mismo ejemplo de lo que es en el VIH. Aquí corresponden a mutaciones en un gran número de genes que influyen en el desarrollo o la respuesta de esos linfocitos. En la inmunodeficiencia combinada vamos a tener una disfunción de las vías de comunicación entre las células de los sistemas inmunitarios humoral y los mediados por las células T. ¿Se recuerdan que siempre dijimos que linfocitos T y linfocitos B también estaban interconectados o también estaban comunicados a través de aquellas respuestas químicas que le llamamos citocinas? En este caso vamos a tener un fallo en esa respuesta adaptativa y nuestro paciente puede tener patologías muy, pero muy graves. ¿Cuáles son las inmunodeficiencias combinadas primarias nuevamente que puedan llegar a presentarse? Una inmunodeficiencia combinada grave con muy, pero muy mal pronóstico. Cuando tenemos crianzas o niños con ese tipo de patologías, el pronóstico para la sobrevida de ese niño es muy corto, ¿sí? Y sí podemos llegar a tener en un paciente mayor una ataxia o telangiectasia secundaria. En otro de los ejemplos de inmunodeficiencia combinada de células B y T, podemos tener la irradiación, algunos fármacos inmunosupresores o el propio envejecimiento o la propia edad que nos pueda trastornar, digamos, en nuestro sistema inmunitario. Vamos a ver esta forma más primaria, digamos, de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia combinada grave, donde tenemos características de insuficiencias intensas de linfocitos T y B y en algunas variantes de células natural killers. Por suerte, es muy poco frecuente, 1 de cada 100.000 niños, y se va a presentar otra vez o clínicamente con detención del crecimiento y desarrollo, diarreas y nuevamente la presencia de infecciones oportunistas, ¿sí? Esto sí es muy difícil de diferenciar una inmunodeficiencia combinada grave con un trastorno como por ser el VIH. O sea, clínicamente una inmunodeficiencia combinada se presenta de la misma manera que un VIH.
Claro que el otro, el VIH, se presenta, digamos, con mucho más tiempo, con mucho más larga evolución de lo que es la inmunodeficiencia. Suele causar, como les dije, muerte en el transcurso de los primeros 2 años de vida, o sea, un pronóstico malo de esa crianza, y se tiene que llevar para poder tener una mejor calidad o un mejor pronóstico, un trasplante de médula ósea, ¿sí? Entonces, en esta patología tan agresiva como va a ser la inmunodeficiencia combinada grave, no vamos a tener un buen pronóstico, no vamos a tener una buena sobrevida, porque nuestro paciente va a llevar a tener, digamos, infecciones oportunistas en la primera infancia. Y tener infecciones oportunistas en la primera infancia ya nos tiene que llamar muchísimo la atención. ¿Por qué yo recalqué tanto el hecho de recordar ese primer cuadro donde dijimos que podíamos tener tanto inmunodeficiencias adaptativas o inmunodeficiencias innatas? Porque esta es la última parte o la última inmunodeficiencia que vamos a ver cuando tengamos disfunción fagocítica o tengamos una patología en donde nuestros fagocitos, nuestros macrófagos, no tengan nuevamente su capacidad de poder reproducirse o de poder actuar de buena manera. ¿Se recuerdan que el macrófago es el principal efector de este tipo de funciones? Entonces, el sistema fagocítico, vamos a repasar, está compuesto por sobre todo leucocitos polimorfonucleares, también neutrófilos y eosinófilos, pero los fagocitos mononucleares, sobre todo los macrófagos, son los que pueden estar anormales. Nuevamente, ¿sí? Si ustedes tienen un examen, ¿sí? Yo siempre me imagino en el alumno cuando está en un examen y le preguntan cuáles son algunos trastornos primarios que puedan llevar a una disfunción fagocítica y no se recuerdan, entonces pueden decir una disfunción fagocítica congénita, ¿sí? Como la que están viendo ustedes acá. Y secundarios, ¿sí? Podemos tener el ejemplo más clásico, va a ser la diabetes mellitus. Bien, pero veamos un poquito. Vamos a ver dos tipos de disfunción fagocítica. En la primera, vamos a ver que un defecto puede comprometer la capacidad del sistema fagocítico para desempeñarse de la mejor manera. Entonces vamos a tener nuevamente infecciones por bacterias, en este caso ya van a ser bacterias nuevamente que tengan una cápsula o una membrana que tenga que ser fagocitada por ese macrófago, entonces esa bacteria pueda infectar nuestras primeras capas epiteliales y pueda generalmente reproducirse de la mejor manera, ¿sí? Aquí ya les voy a mostrar una disfunción fagocítica primaria. Nuestro libro habla bien poco sobre esto que es la enfermedad granulomatosa crónica, quizás porque no es de las más frecuentes, pero sí ustedes tienen que conocer a esta disfunción fagocítica secundaria como es la diabetes mellitus o como algunos fármacos, los fármacos quimiotácticos, los fármacos como son para el cáncer, ¿sí? La quimioterapia, para obviamente intentar eliminar a esas células neoplásicas que se están produciendo. Nada más hacer un repaso aquí de esta enfermedad, la enfermedad granulomatosa crónica, ¿sí? Se presenta en 1 de cada 200.000 nacimientos, muy raro. Hay una incapacidad para la fagocitosis de los microorganismos y aún hay un aumento, sobre todo de las infecciones bacterianas de estos pacientes. Ustedes me pueden preguntar, doctor, ¿y cómo se va a presentar? ¿Cómo vamos a diferenciar una cosa
de la otra, ¿sí? Si bien aquí, fíjense, vamos a tener infecciones como neumonías, abscesos, celulitis, osteomelitis, septicemia, adenitis. Tenemos que pensar si este paciente que se presenta frente a nosotros, primero tenemos que ver su edad, ¿sí? Primero tenemos que ver cuáles son los gérmenes que puedan estar afectando, cómo son la clínica de ese paciente. Tenemos que investigar un poquitito si ya tuvo antecedentes de infecciones a repetición, ¿sí? Y tenemos que ver, obviamente, si tiene alguna clínica, por ejemplo, de diabetes asociada. Porque todas estas patologías que ustedes están viendo aquí, las neumonías, los abscesos, la celulitis, ¿sí? Son patologías por demás frecuentes en pacientes que tengan un trastorno en su, digamos, producción normal de fagocitos en nuestro organismo. Aquí está hablando de la enfermedad granulomatosa crónica, que el tratamiento último va a ser el trasplante de médula ósea. O sea, vamos a terminar generalmente con un trasplante de médula ósea y que va a llevar a que nuestro paciente pueda tener un mejor pronóstico. Lo que sí me interesa es esto. Esta diapositiva, y la voy a agrandar porque es lo que más vamos a ver en nuestro día a día. Trastornos, ¿sí? Essas manifestações clínicas são muito parecidas com bacterianas. Tiene Sí, algo a ver? sí, generalmente son todas bacterianas, compañero. Son las infecciones bacterianas de una disfunción fagocítica son mucho más frecuentes en el paciente con disfunción fagocítica. Pero justo lo que le quería hablar, en este paciente, ¿sí? Lo que primero tenemos que descartar, está teniendo infecciones bacterianas a repetición. ¿Por qué está teniendo infecciones bacterianas a repetición? ¿Sí? No tendrá un trastorno en su metabolismo, no tendrá algún trastorno en su producción normal de esos fagocitos, porque ese trastorno metabólico, ese trastorno en su producción de fagocitos está anormal. ¿Qué es lo que le puede llevar a que eso se presente? Tenemos que pensar de las patologías más grandes, diabetes, VIH y compañía, ¿sí? Entonces, fíjense, las personas con diabetes mellitus muestran una función de la fagocitosis deficiente, sobre todo a la alteración de la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Alguien recuerda? La quimiotaxis es que una vez La que se presenta... comunicación Sí, muy bien, de las células. muy bien. Una vez que entra esa bacteria, se comunican, ¿sí? Díganle, fíjense, llámenle a los macrófagos para que entren a presentarse aquí. Pero la diabetes mellitus, como es una patología en el cual las células están anormales porque esa glucosa que está circulante en sangre es demasiado, esa quimiotaxis no se puede realizar de buena manera. Entonces, no hay macrófagos para que lleguen, no hay comunicación normal entre las células, entonces las bacterias justamente, que son las que más se pueden reproducir, van a tener mayor capacidad de poder enfrentar a nuestro cuerpo. Otra es la infección por VIH. Aquí ya me gusta un poco más, porque representan otra forma de deficiencia secundaria, también en la función fagocítica, pero el problema principal va a ser la infección directa de los linfocitos T, de los monocitos y de los macrófagos. O sea, afecta primeramente linfocitos T, como dijimos, secundariamente linfocitos B y también ya todo nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Se presenta primeramente como una inmunodeficiencia combinada y luego obviamente todo el sistema de inmunidad de nuestro organismo va a estar afectado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hagamos una conclusión o intentemos, ¿sí? Esto es lo más difícil siempre de una clase, intentar englobar todo lo que hablamos en
en un solo punto, ¿sí? Pero alguien ya me preguntó, ¿sí? Y muy buena pregunta, diciendo, doctor, entonces linfocitos B, sobre todo, es para bacterias extracelulares, me dijo, y linfocitos T, sobre todo para intracelulares, sí. Fíjense lo que está diciendo aquí. Las personas con inmunodeficiencia de células B son propensas a infecciones a microorganismos encapsulados. Y los trastornos de la función de las células T afectan la capacidad de la producción de la respuesta inmunitaria, CD4, ¿sí? Y entonces, sobre todo, a infecciones por bacterias intracelulares, ¿sí? O contra gérmenes oportunistas, sobre todo, ¿sí? Entonces, puede haber inmunodeficiencia de células T y vamos a tener algunos tipos de bacterias. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? La tuberculosis, ¿sí? El bacilo de Koch, ¿sí? Es una bacteria, ¿sí? Que pueda llevar a que se presenten obviamente patologías respiratorias o patologías óseas inclusive que puedan trastornar a nuestro organismo. Por último, intentemos hacer un resumen. Las células T también desempeñan un papel importante en la vigilancia contra los virus oncogénicos. Dimos un ejemplo, el virus de Epstein-Barr. O también las células T son encargadas de la función o que el deterioro de esas células T puedan tener un mayor riesgo de contraer algún tipo de cáncer. Y cuando tenemos tanto inmunodeficiencia de células T y células B, afectan todos los aspectos de la función inmunitaria. Esto es fundamental. Cuando tenemos ese sistema inmunitario debilitado al extremo, entonces vamos a tener que podamos llevar a que nuestro paciente pueda tener unas anomalías muy, pero muy importantes. Bien, siendo justito las 10 de la mañana y con muchas dificultades en nuestra clase, nuestra segunda clase de inmunidad, vamos a dar un repaso, vamos a dar un receso y vamos a poder volver a encontrarnos dentro de un momento, ¿sí? Les agradezco nuevamente por la paciencia que tuvieron para poder encontrarnos y volvemos otra vez enseguida, ¿sí? Vamos a volver a... Profe, Doctor, Sí, sí, ahora les tenemos escucho. clase de metodología. Ah, sí, disculpen, cierto que tienen clase con la teacher. Entonces, bueno, vamos a dejar por aquí. Yo voy a estar en comunicación con Douglas y con ustedes. Entonces, van a poder...